Hola, hoy les vamos a enseñar a resolver un ejercicio de sumatoria de fuerzas. Bueno, acá se nos muestra un gráfico que tiene una fuerza 1 con un ángulo alfa, una fuerza 2 con un ángulo beta, una fuerza 3 con un ángulo gamma y una fuerza 4 con un ángulo delta. Bueno, nos entregan ciertos datos. El primero de ellos es que la fuerza 1 es de 45 newtons, alfa es igual a 42 grados, la fuerza 2 es 36 newtons, beta es 30 grados, la fuerza 3 es 16 newtons, gamma es 24 grados, la fuerza 4 es 20 newtons, que no sé por qué estaba ahí, pero no importa, y delta es 12 grados. Para calcular la sumatoria de las fuerzas, lo primero que tenemos que encontrar o saber son los componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Así que vamos a descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares. Bueno, trazamos una línea desde la punta del vector de la fuerza 1 en perpendicular hacia el eje horizontal y trazamos su componente horizontal, al cual llamaremos F1X. Para obtener la componente vertical, ahora desde la punta trazamos una línea hacia el eje Y, donde trazaremos un vector al que le pondremos por nombre F1Y. Y ahora hacemos el mismo proceso con las otras fuerzas. Una vez listo, procederemos a calcular la magnitud de cada una de las componentes. Primero hay que saber la manera en que se hace. Por ejemplo, si queremos calcular la magnitud de las fuerzas en X, tenemos que multiplicar la fuerza por el coseno por el ángulo. En cambio, si queremos saber la magnitud de las componentes en Y, tenemos que calcular la fuerza por el seno por el ángulo. Entonces, para F1X sería igual a la fuerza, que es 45 newtons, por el coseno por el ángulo, que es 42 grados. Eso nos da un total de 33,44 newtons. Para la fuerza 1Y es igual a 45 newtons por el seno de 42 grados. Y eso nos da un total de 30,11 newtons. Para la fuerza 2X es igual a 36 newtons coseno de 30 grados. Eso nos da 31,17 newtons. Para la fuerza de 2Y es igual a 36 newtons seno de 30, que nos da 18 newtons. Para la fuerza 3X es igual a 16 newtons coseno de 24, lo que nos da 14,61 newtons. Aquí hay algo importante, y es que como está en el tercer cuadrante, tanto las componentes en X como en Y son negativas. Así que nos quedaría como menos 14,61 newtons. Y acá en la fuerza 2X, como se encuentra en el segundo cuadrante, el eje X toma un valor negativo. Por lo tanto, también quedaría como menos 31,17 newtons. Continuando con F3Y, es igual a 16 newtons por el seno de 24, lo que nos da 6,50 newtons, y como ya expliqué anteriormente, debido a que está en el tercer cuadrante se debe dejar en negativo, o sea, como menos 6,50 newtons. Siguiendo el mismo proceso, F4X es igual a 20 newtons coseno de 12 grados, lo que nos da 19,56 newtons. Y por último, F4Y es igual a 20 newtons seno de 12 grados, y eso es igual a 4,15 newtons. Al estar en el cuarto cuadrante,
el eje Y es negativo, por lo que se debe dejar como menos 4,15 newton. Bueno, ahora que tenemos las componentes, vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas en X. Lo que sería igual a fuerza en X es igual a fuerza 1X más fuerza 2X más fuerza 3X más fuerza 4X. Reemplazando los datos, nos quedaría como 33,44 newton más, paréntesis, menos 31,17 newton más menos 14,61 newton más 19,56 newton, lo que nos da un resultado de 7,22 newton. Hacemos el mismo proceso para la sumatoria de las fuerzas en Y, lo cual nos dice que es la fuerza 1Y más fuerza 2Y más fuerza 3Y más fuerza 4Y. Y reemplazando los datos nos quedaría como 30,11 newton más 18 newton más menos 50 newton más menos 4,15 newton, lo que al final nos deja que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 37,46 newton. Bueno, de esta sumatoria se obtuvieron las componentes vertical y horizontal del vector resultante, que es el que está al medio. Este vector es la sumatoria de todas las fuerzas que estaban actuando en nuestro diagrama. Por lo que ahora vamos a calcular el módulo de este vector. Y si ustedes se fijan, el vector resultante es como la hipotenusa, ya que aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para saber su magnitud, podemos ocupar la fórmula de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, en este caso el vector resultante, es igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso, fuerza x al cuadrado más fuerza y al cuadrado. Fx es igual a 7,22, por lo tanto quedaría 7,22 al cuadrado más fi al cuadrado, que es 37,46, es decir, más 37,46 al cuadrado. Bueno, elevamos ambas componentes al cuadrado y nos quedaría 52,12 newton cuadrado más 1403,25 newton cuadrado. Lo sumamos y nos da 1455,3 newton cuadrado, y a eso le sacamos la raíz y nos da que R, el vector resultante, es igual a 38,14 newton. Bueno, para saber cuánto mide el ángulo de este vector resultante, vamos a ocupar una fórmula de trigonometría, la cual es de la tangente, que dice: la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente. En este caso, la tangente del ángulo es igual a la fuerza, es igual a Fi partido en Fx. Lo que quiere decir que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 37,46 newton dividido en 7,22 newton. Y eso nos da que el ángulo es igual a 79,09 grados. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido.